La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que ya está presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya nos escuchan en Arequipa a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, en el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Lima a través de Radio Santa Rosa, y esta es la red Sodomco. Además, nuestros amigos de Huánuco a través de La Voz de Huánuco, el Huánuco, Radio Huánuco FM, y Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, y AM Tagua también nos retransmite. Muchísimas gracias por esta gentileza. Bien, Rosa María, buenos días. Muy buenos días, Abel, porque hoy día es el cumpleaños de Abel, por si acaso. Miren todos atrás. ¿Cómo? Es un cumpleaños. ¿A quién se le ocurre nacer un 5 de abril, Abel? 5 de abril. O sea, hubo un santo que sí te lo malograron, digamos. Sí. Sí. Bueno, hoy día, como ustedes saben, es aniversario de no solamente el cumpleaños de Abel, sino 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y si bien el año pasado se recordaron los 25 años con más, creo yo, discusión, creo que las circunstancias de nuestro país hoy nos hacen pensar. Yo venía pensando ¿qué paralelos podemos encontrar entre lo que pasó hace 26 años y lo que está pasando ahora? Hace 26 años Alberto Fujimori decidió que no podía lidiar con el Congreso, punto. No podía controlar el Congreso, era un Congreso donde él no tenía mayoría, aun cuando la pudo haber construido, ciertamente, porque llegó al poder venciendo a Vargas Llosa con los votos del APRA y con los votos de la izquierda. Y pudo haber construido una mayoría, pero definitivamente no era un hombre de consensos, no era una persona que quería construir una mayoría. Y ya Vladimiro Montesinos le había urdido un plan por el cual podía contar con el seguro apoyo de las Fuerzas Armadas para hacerse del poder. Por lo tanto, da un golpe de Estado. Así es. Da un golpe de Estado y se hace del poder, disuelve el Congreso, lo que estaba prohibido en la Constitución. Creo que yo lo he contado alguna vez. Yo estaba en esa época embarazada y me había quedado dormido temprano, y recuerdo que mi madre me llamó a decirme que el presidente estaba disolviendo el Congreso, y le dije, mamá, no se puede. Y yo pensaba en esa época, pues en la Constitución del 79, le decía, tienen que haber disuelto, tienen que haber censurado 2 gabinetes en la Cámara de Diputados, y eso no ha pasado. No, me dice, es un golpe de Estado. ¿Qué es esto? ¿No? Y claro, esas cosas tienen fecha de inicio y no tienen fecha de término. Lo que está pasando hoy, ¿qué está pasando hoy? Bueno, el Congreso se ha volado a un presidente. No ha habido un golpe de Estado, ciertamente, pero sí el Congreso ha vacado a un presidente. Ha terminado vacándolo porque él ha presentado su renuncia, porque lo tenían contra la pared. Hay una interesantísima columna hoy de Gustavo Gorriti que revela algo que, digamos, todos sospechamos, pero nadie lo hemos puesto así de claro en blanco y negro, que es la conspiración de Martín Vizcarra para hacerse del poder. Una conspiración que trabaja con César Villanueva. Y que César Villanueva es básicamente, y es público, el operador de esta concertación para conseguir los votos para vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Y esa operación se realiza juntando a improbables socios, como son las izquierdas que están representadas en el Congreso y el fujimorismo. Los convence de retirar el indulto como asunto grave de motivo de vacancia por incapacidad moral. Se une el fujimorismo y luego con la operación Mamani terminan por hacerse el poder. ¿Cuánto sabía Vizcarra de esto? Su silencio absoluto, ¿no es cierto?, durante tantos meses, podría decir que nada. Pero al nombrarlo primer ministro, al nombrarlo presidente del Consejo de Ministros, sus actos son los que dicen que sí fue parte de la conspiración. Y eso es lo feo en esta historia. Llegar al poder es una cosa, pero hacerse del poder es otra muy distinta. Y creo que hace 26 años Alberto Fujimori se hizo del poder por la fuerza y ahora se han hecho del poder por la conspiración. De los aliados, no el caso de Villanueva, pero el caso de Vizcarra, de los aliados del propio presidente. Y lo que a mí más me llama la atención
son cosas que tienen que ver no solo con la conformación del gabinete, que ya hemos hablado acá de eso hace días, sino de la conducta de ayer del presidente del Consejo de Ministros. Ayer, en su primera conferencia después de un Consejo de Ministros, dijo cosas muy raras. Por ejemplo, que a él no le preocupaba que el Congreso de la República, violando la Constitución, la reformara vía reglamento. Porque él no iba al Congreso pensando que lo iban a censurar. Obviamente no van a censurar a su gabinete que va buscando un voto de investidura, porque si lo hicieran tendrían que disolver el Congreso y eso no lo van a hacer. Pero el hecho no es ese, el hecho es que han modificado la Constitución de manera inconstitucional, sin un procedimiento de reforma, que han limitado las funciones del presidente de la República a poquísimas, o sea, no puedes hacer cuestión de confianza si no es prácticamente por la investidura y nada más, ¿no es cierto? Eso no le preocupa al primer ministro. ¿Por qué no le preocupa? ¿No le preocupa que el equilibrio entre los poderes del Estado no exista? Y eso es lo que me parece rarísimo. Porque si no le preocupa es porque tiene un acuerdo con el fujimorismo. Él ha dicho que jamás se consultó al gabinete con el fujimorismo, pero de hecho ninguno de sus miembros ha sido objetado por el fujimorismo. Ninguno. Ninguno. Son todos, como decíamos, funcionarios del Estado, viceministros, directores de organismos públicos descentralizados. Y bueno, algunas sorpresas. Un general, el general Huerta, que firmó el acta de sujeción. Hasta ahí uno puede decir, bueno, fueron obligados a ir, no sabían a qué iban. De acuerdo al testimonio de muchos de ellos, se les citó una reunión con carácter de urgencia y secreto, y que vayan con sus sellos. Además, incluso se les pidió, fueron todos los que tenían algún puesto de comando en ese momento, y se les leyó el acta y todos pasaron a firmar. Y si no pasabas a firmar y te parabas, te daban de baja más o menos en el acto, ¿no? O te consideraban un traidor más o menos en el acto. En instituciones jerarquizadas, donde la subordinación es un valor pues absoluto, evidentemente si tu superior firmaba, tú tenías que firmar. Eso yo lo puedo entender. Lo que no se puede entender es que nuestro nuevo ministro de Defensa vaya a tonear con Vladimiro Montesinos por su santo, pues. ¿No? ¿No has visto el tono? Buenazo. Entonces, se acordaron ayer del video del cumpleaños de Vladimiro Montesinos, donde estaba rodeado de los, obviamente, generales y coroneles en esa época, que eran después de su amistad, ¿no? Pues no iba a invitar pues a sus enemigos a celebrar su santo. Bien contento en el cumpleaños, el cumpleañerito, rodeado de todos los militares de las Fuerzas Armadas en ese momento. Y entre ellos estaba el general Huerta, el actual ministro. Ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, que tampoco les importa. Que no lo sabían, pero que tampoco les importa. Entonces ya como que pocas cosas comienzan a importarle, ¿no? ¿No nos llama la atención? Sí, la verdad a mí me preocupa mucho. Porque se supone que si tú estabas cambiando a Pedro Pablo Kuczynski para luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Y para que esto deje de ser un lugar común, ¿no es cierto? Que lo es, en este momento lo es, tendrías que tener algunos pequeños gestos, ¿no? Y no puedes poner a un general que se iba de alegre francachela con el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y que hoy está preso, ¿no es cierto?, por haberle robado al Perú millones de dólares, ¿no? Y ser su pata y estar contento con él, y ahora ser el ministro de Defensa y aquí no pasó nada. Yo no sé qué ejemplo es ese para los oficiales jóvenes, ¿no? Yo no digo que ir a una fiesta sea digamos, un delito, ¿no? Pero sí denota, en este caso, y en el caso de Montesinos, una cercanía, pues, que no es nada positiva. Si tú quieres decirle al país que estás defendiendo la democracia, que estás luchando contra la corrupción. Lo que denota es, ¿no es cierto?, una alegría inusitada del fujimorismo. ¿Qué me tienes acá? ¿Cambia el Congreso o el pueblo se revela? Afirma Rosa María Palacios. Creo que han sacado mis palabras de contexto. Lo que yo he explicado ayer en el programa, pero me alegra mucho que Diario 1 me tome en cuenta, es que las grandes crisis constitucionales se han producido cuando ha habido un gran descontento popular que ha acompañado a esa crisis. En el Perú,
todas las constituciones, lamentablemente, se han modificado tras un golpe de Estado. Porque la gente no soporta al Congreso. Y hay que recordar hoy, justamente Hacer 5 una de abril, encuesta. que el 80% de los peruanos estuvieron a favor de que se cierre el Congreso, porque se hicieron odiar. Eso es lo que hay que entender. Y Fujimori contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha salido hoy día una encuesta que el TCPI, si mal no recuerdo, que el 90.9% de peruanos desaprueba el Congreso. Mira tú. Entonces, 90.9. claro, entonces, mire, pero que ¿quién no va a desaprobar a un Congreso donde la señora Yesenia Ponce es absuelta de toda falta administrativa, cuando hasta sus compañeritos de clase son fantasmas? Pues, o sea, ya tú dices, ya, entonces, si ella no actúa mal, tenemos, discúlpenme, hoy día va a venir la congresista Donaire, 3 congresistas con sentencias firmes de prisión, Así es. que no van a prisión porque el Congreso no les levanta el fuero. 3, no 1, 3. Entonces tú dices, bueno, llega un momento en que la gente se harta. Entonces, si viene un dictadorcito que nunca falta, un autoritario, un mandón, y cierra el Congreso, lo levantan pues entre aplausos. Ese es el Congreso a veces tiene que entender, las instituciones, las personas, que tú llegas hasta donde puedes llegar. Creo que eso fue lo que le dijeron sus ministros a Pedro Pablo Kuczynski, que no quería renunciar. Le dijeron, mira, ya no puedes llegar más lejos que esto. Tienes que renunciar. Igual, el Congreso tiene que renunciar a sus privilegios, tiene que renunciar a su forma de atropellar a la gente, tiene que renunciar al dispendio, al enorme gasto que significa para el Estado peruano. A todo eso tiene que renunciar. Tiene que reconstruir una relación con el pueblo que hoy no tiene. Porque la que tiene no solamente es de mala calidad, sino que está mal planteada. Los congresistas le hacen creer a la población que ellos hacen cosas, hacen obra, ¿ok? Y ellos no hacen obra, por el amor de Dios, eduquémonos. Los congresistas están prohibidos de tener iniciativa de gasto. Entonces, el mal congresista es aquel que no ha hecho obra, no ha hecho nada por su pueblo. No, perdón, por su pueblo no tiene que hacer nada. Ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Lo fundamental es que fiscalice cómo se gasta la plata del Estado en su pueblo y en todas partes, y cómo se legisla en el Perú, qué leyes salen a favor de quién y por qué. Ese es su trabajo central. La representación es traer la perspectiva de su pueblo sobre la legislación que se está haciendo en Lima. Esa es la perspectiva que tiene que aportar. Esa es la representación de los intereses de sus votantes. Pero no darles postas médicas, ni remodelarles la avenida, ni crear un pozo de agua. Nada de eso le toca a un congresista. Ni ser padrino de la promoción. Nada de eso. Entonces sí, me agradezco a la gente de Diario 1. Lo único que digo es que la gente se harta. Y que en la historia de la humanidad, todas las revoluciones sociales se han hecho a partir del hartazgo de una situación anterior. Entonces eso es lo que creo. Yo estoy, como reitero, muy preocupada porque no creo que el ministro Villanueva esté dando respuestas claras a las interrogantes planteadas por la prensa. La primera ha sido desde hace varios días. ¿Por qué mintió tantas veces y dijo que no iba a ser presidente del Consejo de Ministros? Ha dicho que las circunstancias cambiaron, en fin, que lo llamaron. Una explicación bastante pobre. Pero que salga ayer y diga que no le preocupa que uno de sus ministros haya estado en el cumpleaños de Montesinos, que no le preocupa que el Congreso de la República reforme la Constitución por vía reglamentaria, lo cual es una barbaridad, porque es obligación del presidente de la República hacer cumplir la Constitución, que a él no le preocupa. Bueno, a nosotros sí nos preocupa que a él no le preocupe. Porque lo que está denotando una y otra vez es que acá hay un contubernio con fuerzas que no son democráticas y que está llegando a estos niveles de satisfacción del fujimorismo, de halago, a recibir halagos a su vez del fujimorismo, no vistos, la verdad. Zavala y el presidente Kuczynski se dedicaron a sobar a Keiko Fujimori regalándoles todo lo que querían, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado, como dice bien Gustavo Gorriti, de la sobrería al halago, ¿no? Ya demasiado.
Pausa. Vamos a la pausa a las 8:16 y ya viene nuestra invitada, la congresista Patricia Donaire, para hablar sobre el proyecto que tiene sobre retirar la inmunidad parlamentaria. Interesante. Y vamos a hablar de los 3 convictos que tiene el fujimorismo. ¡Convictos! O sea están con sentencias, sentenciados, ¿no? Sentenciados escondidos en el Congreso para no cumplir su pena en prisión. Agacho. Vamos a la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Minutos, 8 de la mañana con 20 minutos, ya estamos unidos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa y Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, Huánuco a través de Radio Huánuco y AM Tagua, todos unidos para presentar A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, sí, si tienen por favor la posibilidad de ver el video del tono del Santo en Montesinos, no se lo pierdan, es de 1998, qué buen tono, les cantan, les bailan, ahí está nuestro nuevo ministro de Defensa, ¿no? Bien al tono. Yo les reitero lo que dije al principio, yo entiendo que te obliguen a ir a una reunión de emergencia secreta, que te hagan llegar tu sello y que tu superior firme un acta y tú la tengas que firmar porque es un mundo de subordinación, el de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa. Y otra es que te lleven a tornear con Montesinos por su santo, pues muy diferente. A 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori, estamos con la congresista Patricia Donaire, muy pertinente su visita hoy. Ella ha presentado un proyecto para restringir la inmunidad parlamentaria, que debería estar restringida, o tal vez eliminarla. Y les voy a poner un solo ejemplo. Miren, en este momento hay 3 congresistas, 3, uno de Frente Amplio, me disculpo, 2 de Fuerza Popular, que tienen sentencias por hechos anteriores a ser miembros del Congreso, todos vinculados a la administración pública, por hechos anteriores. Sentencias que no pueden ser cumplidas. El señor Raimundo Lapa Inga, de Frente Amplio, tiene una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por negociación incompatible. Esto viene de Ayacucho. El señor participó en la contratación de CAS para el proyecto especial Sierra Sur de manera irregular. Y de Fuerza Popular, Benicio Ríos Osca tiene delito de colusión agravada. Colusión, eso es un delito grave. Y el señor ahí tiene 7 años de pena privativa de libertad. A ver qué hizo el señor. Compró terrenos con precios sobrevaluados para la ejecución del relleno sanitario en el distrito de Maras en el Cusco, cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. 7 años le han puesto. Y el señor Guillermo Martorell, de Tacna, también le han puesto 5 años de efectiva a su hermano y a otras 3 personas. ¿Por qué? Porque vendió un predio de la Sofra Tacna, de donde él era el titular, a la ladrillera de su familia en el 2010. Que no te pases, pues. O sea, yo si estuviera en el Congreso ya cuidaría mi cartera, pues, porque son 3 que tienen sentencias, ¿no? ¿Qué hace el Congreso? Nada. Pasan los meses y uno, inmunidad parlamentaria. El artículo 93, garantías de arresto y proceso, me protege. Congresista Donaire, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, yo tenía entendido una norma clara, que era cuando los hechos son anteriores al mandato de Congreso, y hay una sentencia firme sobre eso, eso es casi de mero trámite. El Congreso tendría que levantar la inmunidad e inmediatamente poner a disposición de la justicia a la persona que tiene que cumplir la condena. Así es, definitivamente la inmunidad no cubre a los hechos anteriores a la elección como congresista. La inmunidad te cubre desde que eres elegido hasta un mes después, ¿no? Eso para que entiendan la población significa pues que no nos pueden procesar, no nos pueden arrestar si el Congreso, el Pleno de la Comisión Permanente no lo autorizan. Pero en estos casos que han sido anteriores a la elección, esto, como tú dices, es simplemente un trámite y que tienen que pasar al Poder Judicial definitivamente, ¿no? ¿Por qué no se hace?
Es que es un tema, vamos a denominarlo de compadrazgo legislativo, si queremos darle un término, ¿no? Porque lamentablemente se hace espíritu de cuerpo donde no debería hacerse espíritu de cuerpo. Por eso es que pensamos que es importante anular en definitiva la inmunidad, no establecer restricciones, porque esas restricciones hacen que ya se interprete y se diga, no, pero por acá de todas maneras necesita autorización del Congreso. No, que simplemente estemos expuestos como todo ciudadano a la posibilidad de que el Poder Judicial nos juzgue si es que cometemos un delito, Bueno, ¿no? ha sido ya, estos 3 casos que señalamos no son los únicos. En el pasado Cecilia Chacón vivió refugiada en el Congreso. Luis Galarreta también. Luis Galarreta. Bueno, pero por ejemplo en otros casos no. Al señor Urtecho lo pusieron a disposición del Poder Judicial, ¿no es cierto? Al señor Anaya lo mandaron 5 años a la cárcel, el congresista como de pollo. Entonces depende quién eres, que eso es más grave todavía. Que es el tema, depende qué fuerza política tengas detrás tuyo como respaldo en el Congreso, ¿no? Porque estamos viendo también el caso de Yesenia Ponce, que tampoco le pasa nada, con hechos gravísimos de falsificación, Ahora, como tienen otros congresistas a los que les han pedido también levantamiento de inmunidad. Claro, ¿no? entonces vamos al tema de aquellos congresistas que ya sí cometen los actos delictivos dentro de su mandato o para ser elegidos, como mentir en la hoja de vida, por ejemplo, ¿no? Y además no solamente eso, sino que es como actividad continuada, ¿no? Sobornan a una persona, compran el silencio de otra, compran testigos, en fin, perturban la actividad probatoria, todo lo demás. Ahí la Comisión de Ética, que es una comisión administrativa para imponer sanciones administrativas, ¿no es cierto? Mira, ¿qué cuesta ponerle a Yesenia Ponce 120 días de suspensión? Por supuesto, no es una comisión que sancione penalmente o que te destituya. Hay sanciones que son de suspensión, como tú dices, que puede ser de 120, 30, de 60 días, lo que sea, pero hay que dar una muestra de objetividad en el actuar, porque no son hechos, pues, que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Son hechos gravísimos, además que había una investigación periodística muy seria que lo hemos visto todo el Perú, ¿no? Hasta sus amiguitos fantasmas del colegio. Eso es terrible. Todos tenían amigos fantasmas, la concreta Yesenia Ponce. Ahora, la gente se preguntará, que no ha sido educada en Derecho, ¿por qué existe esta institución? Y creo que ahí sí usted nos puede dar una buena explicación, porque sí tiene una razón de ser. Es una razón histórica, ¿no? Viene desde el siglo XVIII en Francia, cuando sale toda la teoría de la separación de poderes, que el Ejecutivo y el Legislativo tenían que tener funciones independientes, y una forma de proteger al Legislativo de la injerencia del monarca, del Ejecutivo, para que los congresistas pues puedan realizar su función sin la coacción del Ejecutivo. Exacto. Pero en este momento las cosas y la historia ya cambió. Esa separación estricta no existe, hay un mecanismo de colaboración, el tema de los decretos legislativos en los que el Ejecutivo también puede legislar, y hay un tema pues de corrupción enorme. Ese es el tema. Ahora, hay que decir una cosa, que no estén sujetos a mandato imperativo, esa parte podría quedar, ¿no es cierto? Claro. Pero no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos. También. Por supuesto, porque si no ya te limita la libertad de expresión. Exactamente. Ok. Ahora, no pueden ser, ese es el tercer párrafo del artículo 93. Ese es el que estamos suprimiendo. Suprimiendo. Absolutamente. Se suprime el artículo, el tercer párrafo, a la bestia. Sí. Me gustan esas soluciones. Miren qué dice. No pueden ser procesados ni presos, o sea, garantías de inmunidad de proceso y arresto, sin previa autorización de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber sido cesados sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad. Pero date cuenta que en todo caso, así sea delito flagrante, tiene que pasar por el Congreso o la Comisión Permanente. O sea, siempre está el candado. Así es. No hay la posibilidad de que de frente pase el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, lo hemos visto en videos, que el señor Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, efectivamente la Fiscalía considere que en esas conversaciones se ha cometido un delito, que hay por lo menos tráfico de influencias, ¿no es cierto? ¿Se necesitaría una acusación constitucional? No, porque de frente, si nos volamos claro, este artículo, porque hay flagrancia. La Fiscalía, en flagrancia, ¿no es cierto?, abre investigación, lo cita, etcétera, y finalmente le sigue proceso y determina finalmente si son culpables o inocentes. Hoy tenemos que ir a un procedimiento en el Congreso previo, no por infracción de la Constitución, sino por delito. Hay que modificar el artículo 100 también, y establecer si son culpables o no. Si el Congreso determina que no son culpables, no se les puede tocar hasta un mes después de dejado su mandato. Y aún así,
¿no es cierto?, pueden tener beneficios todavía siendo congresistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los vuelven a reelegir? Que es lo que ha pasado varias veces. Ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros. Pero por supuesto, continúa la inmunidad protegiéndolo, ¿no? Exactamente. Es un tema de nunca acabar. De nunca acabar. En el caso de Cecilia Chacón es emblemático. Por eso Rosa María es serio y creo que la población en ese sentido nos tiene que apoyar con la presión que pueden ejercer desde sus opiniones para que los congresistas puedan aprobar este proyecto. Mira, ¿no? Yo estoy convencida de que esto tiene mucho valor y que hay que ser muy valiente para proponer esto. Pero los 129 congresistas deben haber volteado y mirado y dicho, ¿qué le pasa a Patricia Donaire? O sea, ¿por qué? O sea, ¿se volvió loca? Le han dicho, Patricia, no reflexiona. Esto te hace bien a ti. Esto es por tu bien. Bueno, esto nos protege. Bueno, Eso tiene 200 años de historia. Tú no puedes volártelo así. Sí, pues, pero hay un principio también en derecho que es el de la primacía de la realidad, ¿no? Y la realidad es la que nos está mandando en estos momentos a hacer modificaciones. La primacía de la realidad. Eso es verdad. La primacía de la realidad es un principio muy importante, sobre todo en el derecho laboral, ¿ya? Pero es que el mensaje está claro. Ahora, ¿hay alguien que le haya expresado su simpatía por la derogatoria de este? Pues fíjate que Aunque parezca mentira, ¿ya? Todo el grupo de los Avengers que están metidos en estos videos son los que han querido firmar el proyecto. Bueno, es que ¿no? ellos deben pensar una cosa que es cierta. En estas circunstancias, yo prefiero seguir siendo congresista y que me juzgue el Poder Judicial. Porque si este artículo no existe, yo sigo siendo congresista y estoy en proceso en el Poder Judicial. Y cuando termine mi proceso en el Poder Judicial le dirá al Congreso, el señor ya no puede ser congresista porque se va a Canadá. Exacto. Ya, listo. Pero no así. ¿Te das cuenta? El tema acá es que desafuero primero, entonces te votan. Y al votarte llaman a tu accesitario. Así es. Entonces, evidentemente, estas personas no quieren que llamen al accesitario. ¿Qué es lo que quiere efectivamente el Keiko Fujimori? Bueno, hay una cacería de brujas terrible, Rosa María. ¿Ah, sí? ¿No? Tratando de manchar honras a como dé lugar para poder tapar de alguna forma el tremendo lodo que hay por un lado, con pequeños y diversos escandaletes que puedan surgir para evitar pues concentrarse en el tema de fondo, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema de fondo es que no tenemos partidos políticos. Bueno, si tuviéramos eso sí. partidos políticos, o sea, organizados, estructurados, con presencia nacional, etcétera, etcétera, el primer filtro sería A, ¿quién llevo al Congreso? B, ¿cómo hago disciplina dentro de mi partido? Pero es que eso se planteó, ¿no? Cuando teníamos el grupo de reforma dijimos, Ahora tiene que fortalecerse los partidos, tiene que haber una ideología que nos una alrededor y no solo, y la figura de los invitados, y me incluyo a Rosa María, porque yo siempre he sido invitada. 5 veces invitada. He sido invitada a partidos políticos. 2 veces triunfante. Exacto. Entonces, eliminar la figura de los invitados. Estemos alrededor de una ideología que es lo que va a hacer que permanezcamos unidos durante los 5 años. No vamos a estar unidos alrededor de un programa de gobierno, que a veces ni se cumple. Por eso es que decimos, oye, ¿qué pasó? Me prometiste eso y no hiciste. Además, si no llegas al poder, ¿qué programa de gobierno vas a cumplir? Exacto, ¿no? Entonces, cuando dan la espalda a ese programa o ese planteamiento que se hizo en campaña, obviamente algunos decimos, bueno, discúlpame, pero esa no era la promesa que nos habías hecho, adiós. Pero si estamos alrededor de una ideología es diferente, porque es algo permanente en el tiempo. O algo, ¿no? algo en lo que creamos, ¿no? Exacto. Tiene que ser una ideología pues tampoco muy elaborada, ¿no? Un conjunto de cosas en las que creamos. Es interesante, vamos a seguir conversando porque la congresista Donaire tiene una reforma electoral en marcha, por lo menos planteada por ella, y yo también he hablado mucho sobre el tema. Vamos a ir a una pausa y volvemos. No se mueva nadie, ¿eh? No se muevan los 129 congresistas que nos están escuchando, porque los vamos a dejar sin inmunidad. Es que de verdad, han hecho abuso. Y cuando se hace abuso de un derecho, el pueblo reclama. Y a eso me refería ayer. Y el pueblo va a poder participar si es que en el Congreso no se aprueba 3 de referéndum en este tema. Eso es lo que digo, la gente se va a rebelar. Sí. Me han sacado una portada en el diario 1 como si fuera subversiva. Yo no estoy diciendo más que los procesos históricos de la formación de la Constitución. Digamos, de la Constitución permanente del Perú. Siempre ha habido un proceso histórico detrás, de protesta, de hastío, de rebelión. Muchas de las disposiciones que están en nuestra Constitución responden a hechos históricos. O sea, entonces, si se vuela la inmunidad, por siempre, responderá a este momento histórico y la tendremos en nuestra Constitución. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, estamos ya en toda la red Sodonco, en todo el Perú, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, invitada la congresista Patricia Donaire. Rosa María. Bueno, acá estamos viendo la situación política del país, que es muy compleja, la verdad, y nos preocupa a todos muchísimo lo que está pasando, porque la gente se está hartando y con toda razón. Se suponía que, bueno, había regresado la paz, la calma, Yo decía, lo bueno es que no estamos comentando un golpe de Estado, estamos comentando finalmente una salida constitucional a un problema grave. Ok, de acuerdo, hay una crisis, se resuelve la crisis. Pero las señales que estamos recibiendo post-crisis no tienen nada que ver con lo que esperábamos post-crisis. O sea, salimos de una situación de investigación de corrupción, si se quiere, porque al final uno se pregunta, ¿por qué se fue Kuczynski? Bueno, porque se le acusaba de corrupción, ya muy bien, se le tiene que investigar, etcétera, sigue su proceso. Pero, ¿acaso no hay el mismo problema en el Congreso? Es terrible. Pues digo, no se va a terminar, no va a haber un estado de paz, porque no lo hay, mientras no tengamos la voluntad de hacer modificaciones fundamentales, no solamente legislativas, sino también dentro de cada uno de los que somos integrantes del Congreso. Bueno, obviamente. Ahorita el Congreso está, Rosa María, es una fatalidad. Yo te juro que me gustaría, y le apoyo a Johnny Lescano en esta iniciativa, de que se cierre el Congreso y se convoque elecciones. Y es más, yo me atrevería a proponer una disposición transitoria en la Constitución, por el momento y por la circunstancia, prohibiendo, mira, y hasta yo me pongo en juego, que todos los que somos integrantes del Congreso ahora no podamos postular en una próxima elección. ¿Para qué? Para así renovar la clase política, Rosa María. A ver qué sangre nueva existe. Así de grave lo ve usted. Así, yo lo haría, Rosa María, porque no es posible que sigamos en esto. Hay justos que de repente pagamos por pecadores y no sabemos con quién nos sentamos. Bueno, si tiene a 3 con condena provisional, no, definitivas, ya, firmes, como le digo, yo cuidaría mi cartera, ¿no? Porque tengo a 3 convictos conmigo, sentados en el Congreso, que no les pasa nada. Como le decía, el otro tema de la inmunidad, que es muy doloroso para los periodistas en general y para la gente común y corriente, es el tema de la difamación. Yo entiendo que, digamos, los congresistas en el calor, ¿no es cierto?, del debate, a veces se agregan unos a otros y después se piden disculpas. Pero con los periodistas nunca hay disculpas. Normalmente son mentiras graves efectuadas a través de las redes sociales. Al congresista hay que contestarle o a la congresista hay que contestarle, lamento mucho sus palabras, yo no puedo denunciarlo por difamación porque usted tiene inmunidad. Yo no. Y si yo lo insulto, cosa que no haría, pero si yo lo insulto, usted sí me puede demandar por difamación. No estamos con el piso parejo. Así es. Y eso es inaceptable. No hay igualdad de condies para nada. Y o sea, ahora... nadie imaginó cuando se escribió este artículo que esto era inmunidad para insultar. Pero ese ha sido el pues uso. eso es lo que está sucediendo, y el tema de las redes sociales es gravísimo, porque además que se manejan también a los famosos trolls, Claro. que sabemos muchos que están dentro del propio Congreso, Sí, y ya pues. lo dijo Maritza García, y es verdad, son empleados que se dedican a insultar todo el tiempo a congresistas e inclusive a periodistas, ¿no? Claro. Entonces, hay libertad de expresión para unos y para otros no podemos llegar a ese nivel, y la inmunidad por eso es un obstáculo en este momento para estar en igualdad de condiciones con todos los peruanos. O sea, Claro. no tenemos corona, Rosa María. Ahora, es evidente que Keiko Fujimori tiene como objetivo político recomponer su mayoría, En definitiva, sí. mermada por su hermano, y va a utilizar la estrategia de el desafuero y rellenar los sitios con accesitarios, ¿no es cierto? Y mantener a como de lugar a los que le son leales, pese que haya condenas ya firmes, o pese a que haya una acusación tan digamos clara como la de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Pero más que una lealtad es una sumisión. Sumisión, ¿no? Porque que los tienen cogidos ahí del cuello. Bueno, es que les están diciendo claramente, si estás conmigo, no cumples tu condena. Si no cumples tu condena, probablemente prescribe el delito. Y si prescribe, tú te presentas al juez dentro de 3 años, ¿sabes qué señor? Ya prescribió. Y Ya estás no cumple muy la apto condena. para seguir en política. Exactamente. Entonces, es una carta con la que se juega. O sea, ¿por qué han llevado a estas personas al Congreso? Las han llevado sabiendo que tienen el rabo de paja y que con ese rabo de paja tú puedes jugar a una lealtad, como tú dices, que no es lealtad, sino es una sumisión absoluta. Por ¿No es cierto? supuesto, es un temor porque saben que pueden sacarles en cualquier momento el anticucho que tienen guardado, ¿no? Claro. Entonces, quienes no
tenemos Anticuchos. anticuchos, o sea, somos libres de exponer y decir nuestro punto de vista. Como... Usted creyó, yo recuerdo que sí se podía hacer un trabajo. El primer semestre se empeñó en la comisión Lo creí de absolutamente. reforma electoral, convocó a todo el mundo, iban mis amigos de Transparencia, Fernando Tuesta, expertos de todo el Perú. Ya, perfecto, hicieron su reforma, ya estaba su proyecto listo, se lo entregó a Miki Torres y dijo, ay, qué bonito su insumo, es un insumo. Mi pimienta. Ya, un insumo, como un poquito de aderezo, ¿no? Y no hizo nada. Es más, no solamente no hizo, en reforma electoral se ha retrocedido en algunos casos gravemente. Para estas elecciones municipales y regionales ya no hay que rendir cuentas hasta el Así es. final del proceso. Así Eso es gravísimo, eso cómo puede ser aceptado. Por supuesto. Nosotros sí habíamos incluido un mecanismo de rendición de cuentas antes, durante y después. Como debe Todo el tiempo, porque todo el tiempo está recibiendo fondos. No es que reciba solamente fondos en un Claro. determinado momento, ¿no? Y no hay sanciones efectivas, no las hay. Ahora, ustedes todavía están en esa etapa de ser un poquito más tímidos y decir, bueno, que pierdan la inscripción, ese tipo de sanciones duras, administrativas. Exacto. Pero ya era una sanción. Claro, Ahorita no hay no- más que multa. Ahora, ¿no cree que deberíamos ir ya al campo penal? Pero por supuesto, justamente estamos trabajando el proyecto para modificar el Código Código Penal, Penal, y de y que se frente. convierta en delito, ¿no? Y si no se estén creando figuras para Porque no es hacerlas... lavado de activo, pues. Exacto. Todos sabemos que no es lavado de A activo. eso pues. iba. La fiscalía rotulan, ¿no? Pero rotulan y ponen prisión preventiva. Pero ni es delito ni merece prisión preventiva. Entonces hay que hacerlo Porque delito no lo ahora. era en su momento, ni lo es ahora. Ni lo es Entonces ahora, hay todavía. que crear la Y figura. con este Congreso no lo va a hacer tampoco, es lo que yo presumo, ¿no? Pero Pero tendría también que por ser. presión, dice la gente, bueno, si quieren que sea delito, háganlo delito. Háganlo delito de una buena vez. La otra cuestión de reforma electoral importante es el financiamiento que tiene que ver con esto. El financiamiento legal. Y hay la iniciativa de irnos al modelo chileno. No sé si ustedes contemplaron eso. Al financiamiento Público. público, igual que el mexicano. Exactamente. En México ha bajado bastante el índice de corrupción Claro. política electoral porque se ha ido hacia fortalecer el financiamiento público, que el Claro. Estado intervenga un poco más. Claro. La población dirá, sí, pero van a dar plata a los políticos, pero de alguna forma No, franja vamos a poder electoral. controlar, Prohibida la publicidad Exacto. en televisión y solamente tienes porque la los mayor minutos. inversión en el financiamiento es la publicidad televisiva, la Así publicidad es. en sí. En Así medios. es. Entonces, si el Estado asume eso y da por igual a cada partido Y te una vuelas caja el voto publicitaria, preferencial, también, reduce completamente las propias campañas, por las supuesto, porque es minicampañas. una competencia entre integrantes de un mismo grupo. Fratricida, Así ¿no? es, y ahí viene el tema de las dádivas, que tampoco son sancionadas como debe ser, Así es. De y nuevo, se hace de la política pues una fiesta, ¿no? claro, la no política algo serio. del tupper Así es. y el cóctel. Claro, que es absurdo, porque todos sabemos que con esos cócteles no pagas la campaña y que además que de algún lado salen los tuppers. Ya no te pongas triste que no tienes tu tupper, ya sé, ya, para la próxima, en 5 años te consigo uno, en 3, ya no sé, en 2 o en 1, porque esa es otra cosa, no sabemos cuánto va a durar este gobierno. Pero además es jugar con la necesidad, Rosa María, porque cuando uno va en campaña la gente te dice, yo no como papel, a mí me ha traído fulano arroz, dame arroz pues, para votar por ti. Y te lo dicen así en la cara. Entonces, No. la gente no es consciente de la importancia de un proceso electoral, No hay porque le han acostumbrado a ciudadanía, eso. pues, no hay ciudadanía. Y es una pena, porque es la gente humilde, ¿no? Claro, que la no, verdad que está necesitada también. Es que esa es la idea de la educación ciudadana, ¿no? O sea, o tú eres ciudadano o eres un esclavo. Mm, Entonces, tienes que ser, si eres un hombre libre, tú no puedes aceptar 1 kilo de arroz por tu voto. Pues. por supuesto. ¿Ya? Y menos exigirlo, pero aceptarlo, bueno, con eso vas a... Yo, si soy pobre, chapo el arroz, pero por supuesto voto por quien me da la gana, y es lo que normalmente la gente hace. Pero ya la sola proposición es un error grave. En el Congreso, usted diría que cuenta pues con... A ver, imagínense que yo soy Dios y voy a quemar Sodoma. ¿Eh? ¿Cuántos justos hay? Uy, yo no me atrevería a dar un estimado, Rosa María. ¿20 habrá? Eh, Como que Jesús, Dios le dice a primero, ¿no? Al Ojalá, doble, ¿no? al Ojalá doble. hubieran 20. Ojalá hubieran 20. Espero estamos que peor sí, Sodoma. hay que ser optimistas. Ah, optimistas, de 130, claro. Si encuentro 50, no, ya no quemo la ciudad. Pero si encuentro 30, tampoco. Si encuentro 20, tampoco. 10, 5. Bueno, no encontró 5 justos, pues, y quemaron la ciudad. Y ese es, como usted dice, no repetimos plato ninguno, lo cual es
no se lo van a aceptar. Obviamente partidos como el APRA o Bueno, como van a Acción decir que hay Popular, limitación a la participación política, Lidia. pero es un momento importante. Y además hay gente en el APRA que ya viene cuántos años en el Congreso, Rosa María, 20, por favor. 25 años. Ahora, Creo que con experiencia, que no es, Ujú. que No yo es malo. No es malo. O sea, los congresos en el mundo, si vemos el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, la relación congresista-constituyente, o sea, su gente, digamos, sus electores, es de largo aliento. Y así tiene que ser. Hay congresistas de 30, 40 años que postulan luego a otros cargos, a la presidencia, etcétera, pero que tienen una larga carrera parlamentaria. Y así es. Y la gente vota por ellos porque los premia de esa manera. Acá el castigo en el Perú, eso a veces la gente se olvida, es es que feroz. el castigo acá en el Perú. Son 17 congresistas reelectos de 130. Mm. El castigo es severo, Ujú. ¿no? El castigo es severo. Acá tú no regresas así nomás. Entonces, si el castigo es severo, bueno, deberían los congresistas comenzar a entender que para que el castigo no sea severo, Tienen que hacer las cosas bien. de otra manera. Vamos a una pausa y tienes muchas preguntas. Sí, entre ellas hay una sugerencia que me llama la atención. Ángel Gómez dice, señora Donaire, debería convocar una firmatón simbólica para firmar ese proyecto. Podría ser en la Plaza San Martín. Estoy seguro que en un solo día recogería más de 100.000 firmas sin necesidad de ofrecer ni una gaseosa a cambio. Bueno, eso es verdad. Es una estrategia interesante y creo que es una propuesta que la muchas tenemos ideas, que muchas recoger. ideas. Muchas gracias. Y bueno, y después tenemos que hablar del tema del referéndum que muchos de ustedes han preguntado, porque ustedes me dicen, ¿pero qué se puede hacer? ¿No? Y yo siempre digo, de la mano de la Constitución, con la violencia nada. Entonces, La Constitución no lo autoriza, Rosa María. exactamente, y la Constitución sí autoriza, el problema es que hay que pasar por el Congreso de nuevo. Ese es el obstáculo. Pregúntenles a los que organizaron el referéndum en los 90 para evitar la reelección. Inmediatamente sacaron una norma diciendo, ya, tu referéndum me lo pasas por el Congreso, entonces ya no te lo aprobaban. Pero vamos a una pausa para examinar esos caminos, que son caminos, bueno, que también están abiertos, aunque la cantidad de firmas que se refieren son colosales, ¿no? O sea, estamos hablando del 10% del padrón electoral. 10%. Es brutal. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 52 minutos, estamos a través de la red Sodonco. En Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Radio Huánuco FM y también todo AM Tagua. Muchísimas gracias A por la toda transmisión. la sintonía en todo el país. Y bueno, no tenemos radio en Loreto, pero nos escuchan, no se escuchan también. Y el tema acá es el siguiente: ¿cómo hacemos para que estas propuestas que sí tienen apoyo popular, más no apoyo parlamentario, sean viables? Una salida es el referéndum. Pero el referéndum, para modificar la Constitución, que eso es lo que necesitaríamos, por iniciativa popular, necesita 10% de firmas del padrón electoral. Eso es más o menos 2 millones a 3 millones de firmas válidas. Entonces es un esfuerzo titánico. Es un esfuerzo grande, pero que podría hacerse, Rosa María, si hay tanta resistencia por parte de nuestros propios colegas congresistas. Porque hay que recordar que nosotros somos un poder constituido, ¿no? Que es el pueblo que nos ha delegado las funciones de legislar por él. Entonces, si somos representantes del pueblo, tenemos que hablar por el pueblo y no lo estamos haciendo. Entonces, es el pueblo el que tiene que decidir. Y si hay que hacer un esfuerzo, hay que empezar una campaña de recolección de firmas, porque no es posible que sigamos dando la espalda a las necesidades urgentes que tiene el país. Claro, porque fíjense, iniciativa legislativa, 50.000 firmas no se necesita porque la congresista Donaire plantea la iniciativa legislativa como la plantean los congresistas. Exacto. Lo que se necesita es que para aprobar una reforma constitucional sin pasar por el Congreso, tengamos y vayamos a un referéndum, esa iniciativa se presente con el 10% de las firmas del padrón. Eso es diferente, ese es un escenario. El Así otro es. escenario es que aprueben mi iniciativa con una mayoría de 66 votos y después se le consulta al pueblo para rectificar la aprobación. Eso sería el mejor de los escenarios, claro, digamos. Pero yo no creo que hayan 66 votos. Lamentablemente, como usted dijo, 20 justos en Sodoma, no creo que haya. O sea, sí hay 20, sí, pero más de 20 no hay. Y ese es el problema. Los congresistas no están dispuestos a volarse la inmunidad porque por ellos
o no hoy, pero tal vez mañana, ¿no es cierto? Ujú. Pende algún tipo de anticucho del pasado, sin ni hablar. Me Bueno, el quitan esto, temor de algunos es, a ver, digamos que no tengan anticuchos. me van a denunciar por cualquier Exacto, cosa. cualquier cosa viene un enemigo político y me inventa algo, ¿no? Exactamente. Entonces, A todos los ciudadanos nos inventan pero cosas. todo el mundo, de verdad que sí. A todos los ciudadanos nos- Estemos o no estemos dentro de política. Así es. Entonces, Miren, a mí me inventan de todo. Pucha. Amantes, hijos, cosas rarísimas. De verdad. Yo me río un poco, ¿no? Porque eso de la parte de los amantes sí me gusta, la verdad. No. Pero no, en general, y me insultan y todo. ¿Y qué? Los congresistas no son más ni menos que todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. Y bueno, y la otra es cerrar la comisión de ética, ¿no? bueno, ahora la Comisión de Ética se va a recomponer. Sí. Que nos han pedido a peruanos por el cambio que sea quienes presiden la Comisión de Ética. Hemos dicho no es, No. de ninguna manera. Va a presidir. Ahora, qué raro, ¿no? Va a presidir alguien distinto a Fuerza Popular. Es que, bueno, claro, ya han avanzado con los blindajes. Claro, pues ya para qué. Qué raro, ¿no? No Que lo justo ahora necesitan le pidan más. peruanos por el cambio. ¿Ahora? Ahora que Uy, esa es una señal bien rara. así es. Entonces, más allá de recomponer con integrantes del Congreso, que a mí no me parece, y yo iría por la propuesta de Guido Lombardi y de Alberto de Belaunde, ¿no? Que sean personas ajenas al Congreso quienes puedan emitir un voto imparcial. Y ¿no? que además, reitero, solamente ponen sanciones administrativas. Sí, O sea, no te va quedas más. sin sueldo máximo 4 meses. Y ya está. Mucha ya no te va a hacer, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, otro de los temas graves es que se haya modificado la Constitución vía reglamento del Congreso. El Tribunal Constitucional tiene que ver esto, pero tiene que presentarse una acción de inconstitucionalidad. Ya se presentó. presentó. Muy bien. Así es. Ustedes la han presentado, pero Nosotros, respaldada por otros congresistas. Claro. Acá necesitábamos sumatoria de fuerzas, ¿no? Exactamente. Tiene que presentarse con 26 firmas. Así Entonces, se tiene que presentar. La única cosa que es casi sujeta a polémica es que cuando cae un gabinete por censura, efectivamente, se puede o no incluir ministros del gabinete anterior. Ahí sí hay constitucionalistas que dicen, como solo ha pasado 2 veces, con Ana Jara y con Zavala, la costumbre ha sido que se recompongan con ministros del gabinete anterior. Pero que eso no es necesariamente lo que dice la Constitución, o no es la interpretación correcta. Deberían irse todos porque el Congreso los ha censurado solidariamente a todos. ¿No es cierto? Hay una responsabilidad solidaria y por lo tanto se tienen que ir todos. ¿Usted comparte esa idea? Ahí hay una interpretación, bueno, todos podemos interpretarla de manera Claro. distinta, ¿no? Yo cuando se habla de quien plantea la cuestión de confianza, normalmente es el presidente del Consejo de Ministros en representación del gabinete, ¿no? Entonces, se censura a través de él Así es. al gabinete. Y no necesariamente se individualiza la acción No, de cada es quien. solidario. Entonces, por eso es que yo creo que sí podrían volver, ¿no? No se puede hablar de Claro. una crisis total porque todos han fallado, todos lo hicieron mal. No. Claro. Es porque el presidente lo ha pedido. Vamos a ver qué ¿no? dice entonces el Tribunal Constitucional en esa materia. Ahora, cuando Pero estábamos lo más grave, conversando- como tú dices, Rosa María, es haber infringido la Constitución usando el reglamento para lavarse las manos e impedir que vaya el Ejecutivo y se observe. Yo esperaría que termine este Congreso y los inhabilito a todos los que han votado a favor por infracción de la Constitución. Sí, ese. De pero verdad, por supuesto o sea, que sí. tengo Ese es el fundamento, procedimiento. ¿ah? O sea, no me Sí. estoy inventando. Porque eso es infracción. Tú no puedes reformar la Constitución vía reglamento del Congreso. Eso es infracción de la Constitución. Hay un proceso de reforma. Y que los procesen a todos. Y como ya no van a ser congresistas, los inhabilitas para el cargo de 10 años a todos por infringir la Constitución. Además, muerto de risa. El señor Villanueva diciendo que a él no le importa. Así ha dicho ayer. A mí no me preocupa. Es que el fin justifica los medios, ¿no? A esta situación hemos llegado en estos Claro, momentos. a mí acaso me van a censurar. Yo no voy a presentar una cuestión de confianza tampoco, o sea que no se preocupen. A mí no me preocupa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Escucha decir, ¿qué cosa? Con razón que no le preocupa que el general vaya en el tono de Montesino, pues tampoco le preocupa. No le preocupan muy pocas cosas y las cosas que le preocupan son las que le preocupan a Keiko Fujimori. Qué raro, ¿ah? Ya me está sabiendo raro esta historia. Ahora, un asunto que me pareció interesante que planteó usted fuera del aire es la reelección de Martín Vizcarra. Cosa que a mí de verdad que no se me había ocurrido no se había pasado por la cabeza, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, quien detenta la presidencia de la República no puede postular a la presidencia de la República.
Pero usted me dice que él no ha sido elegido, pues. No, pues. Justamente el otro ¿Cómo la día interpretación? entre los pensamientos que se nos cruzan a aquellos que nos gusta analizar la Constitución, de Claro. repente hasta en la ducha, es pensar de qué forma ha llegado Martín Vizcarra a la presidencia. Por sucesión. Ha llegado por sucesión, porque así lo dispone la Constitución. Pero él no ha postulado para presidente de la República y no ha sido elegido presidente de la República. Entonces, la prohibición constitucional de la no reelección es para aquel que ha sido elegido presidente. Y para mí, que los demás constitucionalistas me ayuden, Claro. él no estaría sujeto a esta prohibición. Por lo tanto, ¡Keiko! de hacer un buen y excelente gobierno sin estar sometido a otros intereses, él podría postular muy bien a la presidencia de la República en el año 2021. Además, tiene un partido que lo respalda, que es Claro. Peruanos por el Cambio. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con la interpretación, pero me encanta porque la aterra Keiko Fujimori. Entonces, Bueno, creo que tampoco se ha dado cuenta, ¿no? No, no Porque se ha si dado no, no cuenta. estarían respaldándolo como en este momento lo están claro, haciendo. pues porque puede ser Es su un enemigo. gran rival. Ahora, lo que dice la Constitución es que el mandato es de 5 años, él tendría un mandato de 7, o 7 y medio. Después también la ley orgánica dice que no puede postular a la presidencia. Sí, pero quien las que nos detenta. genera la interpretación va a ser la Es la Constitución y Constitución, está por yo sé. encima de, ¿no? Yo sé, tendría- Vamos a entrar a una... Pero la ley orgánica dice que no puede postular a la presidencia quien detenta la presidencia. O sea, que la detenta, por la forma que fuera. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Valentín Paniagua no fue candidato a Acción Popular. ¿No es cierto? Que hubiera podido serlo. Imagínense ustedes, Valentín Paniagua Fue llegó- candidato por el frente, ¿no? No, después, pero no en el proceso 2001. No fue en el 2001. No. Absoluta razón. Y además, mira, 7 meses, llegó siendo presidente del Congreso. ¿Qué menos elegido que él, no? Pero, Claro, porque él asume la presidencia en su condición de presidente del Congreso. claro, pero ¿qué menos Sí. elegido que él? He dicho, ya, decía, yo también postulo. Dijo, no. Pero es una cuestión personal Ya de fue- Valentín. No, además era una cuestión de ¿cómo te explico? De transparencia y de imparcialidad. Si él tenía que garantizarle al país un proceso electoral limpio. Por eso te digo. Y salíamos de una cochinada, y no podía ser que quien detentaba el poder postulara, ¿no? Por Entonces, supuesto, me es pareció... un me caso de transición diferente también al que estamos viviendo en Claro, este momento. pero ¿no? digamos, también de sucesión constitucional. Yo creo que no se puede, pero me encanta la idea de que se debata. Sí, pero sería importante que Sí, hay que escuchar otras debatirlo, opiniones sí, y ver sí, qué para que posibilidades se sacamos de asuste, eso, para ¿no? que se asuste que como Fujimori por lo menos 20 minutos, ¿no? Para que se pegue su sustaje. O sea, imagínate, miren este panorama electoral, ¿ah? Candidatos: Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Julio Guzmán, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra. ¿Ah? Entonces la gente diría, bueno, Martín Vizcarra no está tan mal, ¿no? Y está empezando a hacer un gobierno a ver qué tal lo hace, ¿no? Y si Claro. lo hace bien, pues que siga, ¿no? Claro, pues, y quien es, además hay que decirlo, quien está en el poder tiene una ventaja brutal Por supuesto. pues, para una campaña política. Por eso la prohibición constitucional. La prohibición está dada porque la ventaja de quien detenta el poder es excesiva en relación con los demás. Porque También tiene, por el caso emblemático de Fujimori. ¿no? además, pero ya nuestra tradición desde Leguía, incluso la Constitución del 33 prohibía a cualquier diputado o senador proponer la idea de la reelección a ese nivel. La sola propuesta estaba prohibida. O sea, es una cosa espantosa. O sea, era tal el trauma nacional, y Fujimori nos trae de regreso el trauma nacional, y el trauma nacional se manifiesta tarde o temprano. Bueno, ha sido un gusto tenerla Igualmente, aquí. Rosa Yo María. creo que no nos van a dar bola, pero Pero hay que hacer el intento y la fuerza Así con es. la población, que Sí, creo que... la gente está que escribe, se están ofreciendo incluso a comprar los planillones a la congresista. Por favor, pásame todos los números para trabajar en conjunto. Acá la gente no dice, hay ideas, poner mesas cada cuadra, cada urbanización. Empezamos Sí, una campaña. Rocío Amorós dice, si cada 3 cuadras ponemos mesas con recolección de firmas y un letrero que diga referéndum para quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas, seguro se pelean por firmar cual figuritas de Panini. Ya, así es que hay muchas ideas, muchas ideas. bueno, sí, claro, La si el gente letrero dice está- firma para quitarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas, y lo pones en un mercado. Yo creo que saco 1000 firmas a la hora, más o menos, ¿ah? La cara de acá de Naira. Yo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Podemos llegar entonces a la meta, Rosa María. Sí, por pero un son lado o por otro. 2 millones de firmas. 2 millones, digamos, porque las otras son ir al referéndum después de, ¿no? Pero
Es interesante, ¿ah? La gente dice también que es el momento, ¿no? Porque hay un 90.9% de desaprobación del Congreso. Es una barbaridad, Rosa María. Entonces, Vamos estamos a- siendo ciegos ante una realidad, no puede ser. No, a mí me parece que el Congreso la ceguera es total, ¿no es cierto? Como lo fue en abril y marzo, enero, febrero y marzo del año 92. No se dieron cuenta de lo que se les venía. Te jalaron la pita y jalaron la... Igual les iban a dar el golpe, pero pisaron el palito de muchas maneras. No hay que pisar el palito. La democracia no nos la regala a nadie. La gente cree que la democracia es un regalo. La democracia no es un regalo. Tienes que pelear por ella todos los días. Y no es fácil. Bueno, me están rajando de más congresistas, señores. No puedo. Ya no llego con todo lo que me quieren rajar de todo lo que está pasando. Pero yo espero que el clima mejore en el Congreso. Sé que es muy hostil, sé que es muy difícil hacer un trabajo serio, tratar de mantener algunas iniciativas legislativas en medio de todo es complicado, pero sí, espero que tenga éxito. Pero hay que seguir Si adelante. se vuela, Rosa si se María. vuela en el tercer párrafo, No podemos quedar mirándonos el puente sin atravesarlo. ¿No? Hay que pasarlo. la congresista Donaire decidió volarse el tercer párrafo del artículo 93. Miren ustedes, esto sí, nunca lo hubiera imaginado. Si lo logra, va a ser un éxito enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa María. Nos tenemos que despedir, no sin despedirnos del cumpleañero. Diga el A ver, cumpleañero. es un cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muy amable. ¿A quién se le ocurre nacer el 5 de abril? Como decía yo? Nos vemos. Nos vamos, Rosa María. Nos vemos mañana. De Nos todas vemos maneras, mañana. adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ese planteamiento que se hizo en campaña, obviamente algunos decimos, bueno, discúlpame, pero esa no era la promesa que nos habías hecho, adiós. Pero si estamos alrededor de una ideología es diferente, porque es algo permanente en el tiempo. O algo, ¿no? algo en lo que creamos. No tiene que Exacto. ser una ideología pues tampoco muy elaborada, ¿no? Un conjunto de cosas en las que creamos. Es interesante, vamos a seguir conversando porque la congresista Donaire tiene una reforma electoral en marcha, por lo menos planteada por ella, y yo también he hablado mucho sobre el tema. Vamos a ir a una pausa y volvemos. No se mueva nadie, ¿eh? No se muevan los 129 congresistas que nos están escuchando, porque los vamos a dejar sin inmunidad. Es que de verdad, han hecho abuso. Y cuando se hace abuso de un derecho, el pueblo reclama. Y a eso me refería Y ayer. el pueblo va a poder participar si es que en el Congreso no se aprueba 3 de referéndum en este tema. Es lo que digo, la gente se va a rebelar. Sí. Me han sacado una portada en el diario 1 como si fuera subversiva. Yo no estoy diciendo más que los procesos históricos Así es. de la formación de la Constitución. Digamos, de la Constitución permanente del Perú. Siempre ha habido un proceso histórico detrás, de protesta, de hastío, de rebelión. Muchas de las disposiciones que están en nuestra Constitución responden a hechos históricos. O sea, entonces, si se vuela la inmunidad, por siempre, responderá a este momento histórico y la tendremos en nuestra Constitución. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, estamos ya en toda la red Sodomco, en todo el Perú, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, invitada la congresista Patricia Donaire. Rosa María. Bueno, acá estamos viviendo la situación política del país, que es muy compleja, la verdad, y nos preocupa a todos muchísimo lo que está pasando, porque la gente se está hartando y con toda razón. Se suponía que, bueno, había regresado la paz, la calma, yo decía, lo bueno es que no estamos comentando un golpe de Estado, estamos comentando finalmente una salida constitucional a un problema grave. Ok, de acuerdo, hay una crisis, se resuelve la crisis. Pero las señales que estamos recibiendo post-crisis no tienen nada que ver con lo que esperábamos post-crisis. O sea, salimos de una situación de investigación de corrupción, si se quiere, porque al final no se pregunta, ¿por qué se fue Kuczynski? Bueno, porque se le acusaba de corrupción. Ya, muy bien. Se tiene que investigar, etcétera, sigue su proceso. Pero, ¿acaso no hay el mismo problema en el Congreso? Es terrible. Pues digo, no se va a terminar, no va a haber un estado de paz, porque no lo hay, mientras no tengamos la voluntad de hacer modificaciones fundamentales, no solamente legislativas, sino también dentro de cada uno de los que somos integrantes del Congreso. Bueno, ahorita el Congreso está, Rosa María, es una fatalidad. Yo te juro
que me gustaría, y le apoyo a Johnny Lescano en esta iniciativa, de que se cierre el Congreso y se convoque elecciones. Y es más, yo me atrevería a proponer una disposición transitoria en la Constitución, por el momento y por la circunstancia, prohibiendo, mira, y hasta yo me pongo en juego, que todos los que somos integrantes del Congreso ahora no podamos postular en una próxima elección. ¿Para qué? Para así renovar la clase política, Rosa María. A ver qué sangre nueva existe. Así de grave lo usted. Así, yo lo haría, Rosa María, porque no es posible que sigamos en esto. Hay justos que de repente pagamos por pecadores y no sabemos con quién nos sentamos. Bueno, si tiene a 3 con condena provisional, no, definitivas, ya, firmes, como le digo, yo cuidaría mi cartera, ¿no? Porque tengo a 3 convictos conmigo, sentados en el Congreso, que no les pasa nada. Como les decía, el otro tema de la inmunidad, que es muy doloroso para los periodistas en general y para la gente común y corriente, es el tema de la difamación. Yo entiendo que, digamos, los congresistas en el calor, ¿no es cierto?, del debate, a veces se agregan unos a otros y después se piden disculpas. Pero con los periodistas nunca hay disculpas. Normalmente son mentiras graves efectuadas a través de las redes sociales. Al congresista hay que contestarle, o a la congresista hay que contestarle, lamento mucho sus palabras, yo no puedo denunciarlo por difamación porque usted tiene inmunidad, yo no. Y si yo lo insulto, cosa que no haría, pero si yo lo insulto, usted sí me puede demandar por difamación. No estamos con el piso parejo. Así es. Y eso es inaceptable. No hay igualdad de condiciones para nada. Y o sea, ahora... nadie imaginó cuando se escribió este artículo que esto era inmunidad para insultar. Pero ese ha sido el pues uso. eso es lo que está sucediendo, y el tema de las redes sociales es gravísimo, porque además que se manejan también a los famosos trolls, Claro. que sabemos muchos que están dentro del propio Congreso, Sí, y ya pues. lo dijo Maritza García, y es verdad, son empleados que se dedican a insultar todo el tiempo a congresistas e inclusive a periodistas, ¿no? Claro. Entonces, hay libertad de expresión para unos y para otros no podemos llegar a ese nivel, y la inmunidad por eso es un obstáculo en este momento para estar en igualdad de condiciones con todos los peruanos. O sea, Claro. no tenemos corona, Rosa María. Ahora, es evidente que Keiko Fujimori tiene como objetivo político recomponer su mayoría, En definitiva, sí. mermada por su hermano, y va a utilizar la estrategia de el desafuero y rellenar los sitios con accesitarios, ¿no es cierto? Y mantener a como dé lugar a los que le son leales, pese que haya condenas ya firmes, o pese a que haya una acusación tan digamos clara como la de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Pero más que una lealtad es una sumisión. Sumisión, ¿no? Porque que los tienen cogidos ahí del cuello. Bueno, es que les están diciendo claramente, si estás conmigo, no cumples tu condena. Si no cumples tu condena, probablemente prescribe el delito. Y si prescribe, tú te presentas al juez dentro de 3 años, ¿sabes qué señor? Ya prescribió. Y Ya estás no cumple muy la apto condena. para seguir en política. Exactamente. Entonces, es una carta con la que se juega. O sea, ¿por qué han llevado a estas personas al Congreso? Las han llevado sabiendo que tienen el rabo de paja, y que con ese rabo de paja tú puedes jugar a una lealtad, como tú dices, que no es lealtad, sino es una sumisión absoluta. Por ¿No es cierto? supuesto, es un temor porque saben que pueden sacarles en cualquier momento el anticucho que tienen guardado, ¿no? Claro. Entonces, quienes no tenemos Anticuchos. somos libres de exponer y decir nuestro punto de vista. Como... Usted creyó, yo recuerdo que sí se podía hacer un trabajo. El primer semestre se empeñó en la comisión Lo creí de absolutamente. reforma electoral, convocó a todo el mundo, iban mis amigos de Transparencia, Fernando Tuesta, expertos de todo el Perú. Ya, perfecto, hicieron su reforma, ya estaba su proyecto listo, se lo entregó a Miki Torres y dijo, ay, qué bonito su insumo. Este es un insumo. Mi pimienta. Ya, un insumo, como un poquito de aderezo, ¿no? Y no hizo nada. Es más, no solamente no hizo. En reforma electoral se ha retrocedido. Te van de baja más o menos en el acto, ¿no? O te consideraban un traidor más o menos en el acto. En instituciones jerarquizadas, donde la subordinación es un valor pues absoluto, evidentemente si tu superior firmaba, tú tenías que firmar. Eso yo lo puedo entender. Lo que no se puede entender es que nuestro nuevo ministro de Defensa vaya a tonear con Vladimiro Montesinos por su santo, pues. ¿No? ¿No has visto el tono? Buenazo. Entonces, se acordaron ayer del video del cumpleaños de Vladimiro Montesinos, donde estaba rodeado de los, obviamente, generales y coroneles en esa época, que eran después de su amistad, ¿no? Pues no iba a invitar pues a sus enemigos a celebrar su santo. Bien contento en el cumpleaños, el cumpleañerito, rodeado de todos los militares de las Fuerzas Armadas en ese momento. Y entre ellos estaba el general Huerta, el actual ministro.
Ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, que tampoco les importa. Que no lo sabían, pero que tampoco les importa. Entonces ya como que pocas cosas comienzan a importarle, ¿no? ¿No nos llama la atención? Sí, la verdad a mí me preocupa mucho. Porque se supone que si tú estabas cambiando a Pedro Pablo Kuczynski para luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Y para que esto deje de ser un lugar común, ¿no es cierto? Que lo es, en este momento lo es, tendrías que tener algunos pequeños gestos, ¿no? Y no puedes poner a un general que se iba de alegre, francachela, con el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y que hoy está preso, ¿no es cierto?, por haberle robado al Perú millones de dólares, ¿no? Y ser su pata y estar contento con él, y ahora ser el ministro de Defensa y aquí no pasó nada. Yo no sé qué ejemplo es ese para los oficiales jóvenes, ¿no? Yo no digo que ir a una fiesta sea digamos, un delito, ¿no? Pero sí denota, en este caso, y en el caso de Montesinos, una cercanía, pues, que no es nada positiva. Si tú quieres decirle al país que estás defendiendo la democracia, que estás luchando contra la corrupción. Lo que denota es, ¿no es cierto?, una alegría inusitada del Fujimorismo. ¿Qué me tienes acá? ¿Cambia el Congreso o el pueblo se revela? Afirma Rosa María Palacios. Creo que han sacado mis palabras de contexto. Lo que yo he explicado ayer en el programa, pero me alegra mucho que Diario 1 me tome en cuenta, es que las grandes crisis constitucionales se han producido cuando ha habido un gran descontento popular que ha acompañado a esa crisis. En el Perú, todas las constituciones, lamentablemente, se han modificado tras un golpe de Estado, porque la gente no soporta al Congreso. Y hay que recordar hoy, justamente 5 de abril, que el 80% de los peruanos estuvieron a favor de que se cierre el Congreso, porque se hicieron odiar. Eso es lo que hay que entender. Y Fujimori contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha salido hoy día una encuesta que el TCPI, si mal no recuerdo, que el 90.9% de peruanos desaprueba el Congreso. Mira tú. 90.9. Claro, entonces, mire, pero ¿quién no va a desaprobar a un Congreso donde la señora Yesenia Ponce es absuelta de toda falta administrativa, cuando hasta sus compañeritos de clase son fantasmas? Pues, o sea, ya tú dices, ya, entonces, si ella no actúa mal, tenemos, discúlpenme, y hoy día va a venir la congresista Donaire, 3 congresistas con sentencias firmes de prisión. Así es. Que no van a prisión porque el Congreso no les levanta el fuero. 3, no 1, 3. Entonces tú dices, bueno, llega un momento en que la gente se harta. Entonces, si viene un dictadorcito que nunca falta, un autoritario, un mandón, y cierra el Congreso, lo levantan pues entre aplausos. Ese es el Congreso a veces tiene que entender, las instituciones, las personas, que tú llegas hasta donde puedes llegar. Creo que eso fue lo que le dijeron sus ministros a Pedro Pablo Kuczynski, que no quería renunciar. Le dijeron, mira, ya no puedes llegar más lejos que esto. Tienes que renunciar. Igual, el Congreso tiene que renunciar a sus privilegios, tiene que renunciar a su forma de atropellar a la gente, tiene que renunciar al dispendio, al enorme gasto que significa para el Estado peruano. A todo eso tiene que renunciar. Tiene que reconstruir una relación con el pueblo que hoy no tiene. Porque la que tiene no solamente es de mala calidad, sino que está mal planteada. Los congresistas le hacen creer a la población que ellos hacen cosas, hacen obra, ¿ok? Y ellos no hacen obra, por el amor de Dios, eduquémonos. Los congresistas están prohibidos de tener iniciativa de gasto. Entonces, el mal congresista es aquel que no ha hecho obra, no ha hecho nada por su pueblo. No, perdón, por su pueblo no tiene que hacer nada. Ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Lo fundamental es que fiscalice cómo se gasta la plata del Estado en su pueblo y en todas partes, y cómo se legisla en el Perú, qué leyes salen a favor de quién y por qué. Ese es su trabajo central. La representación es traer la perspectiva de su pueblo sobre la legislación que se está haciendo en Lima.
Esa es la perspectiva que tiene que aportar. Esa es la representación de los intereses de sus votantes. Pero no darles postas médicas, ni remodelarles la avenida, ni crear un pozo de agua. Nada de eso le toca a un congresista. Ni ser padrino de la promoción. Nada de eso. Entonces sí, me agradezco a la gente de Diario 1. Lo único que digo es que la gente se harta. Y que en la historia de la humanidad, todas las revoluciones sociales se han hecho a partir del hartazgo de una situación anterior. Entonces eso es lo que creo. Yo estoy, como reitero, muy preocupada porque no creo que el ministro Villanueva esté dando respuestas claras a las interrogantes planteadas por la prensa. La primera ha sido desde hace varios días. ¿Por qué mintió tantas veces y dijo que no iba a ser presidente del Consejo de Ministros? Ha dicho que las circunstancias cambiaron, en fin, que lo llamaron. Una explicación bastante pobre. Pero que salga ayer y diga que no le preocupa que uno de sus ministros haya estado en el cumpleaños de Montesinos, que no le preocupa que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que ya está presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya nos escuchan en Arequipa a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, en el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios, Lima a través de Radio Santa Rosa, y esta es la red Sodonco. Además, nuestros amigos de Huánuco a través de La Voz de Huánuco, el Huánuco, Radio Huánuco FM, y Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, y AM Tagua también nos retransmite. Muchísimas gracias por esta gentileza. Bien, Rosa María, buenos días. Muy buenos días, Abel, porque hoy día es el cumpleaños de Abel, por si acaso, miren todos atrás. ¿Cómo? Es un cumpleaños. ¿A quién se le ocurre nacer un 5 de abril, Abel? 5 de abril. O sea, hubo un santo que sí te lo malograron, digamos. Sí. Sí. Bueno, hoy día, como ustedes saben, es aniversario de no solamente el cumpleaños de Abel, sino 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y si bien el año pasado se recordaron los 25 años con más creo yo, discusión, creo que las circunstancias de nuestro país hoy nos hacen pensar. Yo venía pensando ¿qué paralelos podemos encontrar entre lo que pasó hace 26 años y lo que está pasando ahora? Hace 26 años Alberto Fujimori decidió que no podía lidiar con el Congreso, punto. No podía controlar el Congreso, era un Congreso donde él no tenía mayoría, aun cuando la pudo haber construido, ciertamente, porque llegó al poder venciendo a Vargas Llosa con los votos del APRA y con los votos de la izquierda. Y pudo haber construido una mayoría, pero definitivamente no era un hombre de consensos, no era una persona que quería construir una mayoría. Y ya Vladimiro Montesinos le había urdido un plan por el cual podía contar con el seguro apoyo de las Fuerzas Armadas para hacerse del poder. Por lo tanto, da un golpe de Estado. Así es. Da un golpe de Estado y se hace del poder, disuelve el Congreso, lo que estaba prohibido en la Constitución. Creo que yo lo he contado alguna vez. Yo estaba en esa época embarazada, ya me había quedado dormido temprano, y recuerdo que mi madre me llamó a decirme que el presidente estaba disolviendo el Congreso, y le dije, mamá, no se puede. Y yo pensaba en esa época, pues en la Constitución del 79, le decía, tienen que haber disuelto, tienen que haber censurado 2 gabinetes en la Cámara de Diputados, y eso no ha pasado. No, me dice, es un golpe de Estado. ¿Qué es esto? ¿No? Y claro, esas cosas tienen fecha de inicio y no tienen fecha de término. Lo que está pasando hoy, ¿qué está pasando hoy? Bueno, el Congreso se ha volado a un presidente. No ha habido un golpe de Estado, ciertamente, pero sí el Congreso ha vacado a un presidente. Ha terminado vacándolo porque él ha presentado su renuncia, porque lo tenían contra la pared. Hay una interesantísima columna hoy de Gustavo Gorriti que revela algo que, digamos, todos sospechamos, pero nadie lo hemos puesto así de claro en blanco y negro, que es la conspiración de Martín Vizcarra para hacerse del poder. Una conspiración que trabaja con César Villanueva. Y que César Villanueva es básicamente, y es público, el operador
de esta concertación para conseguir los votos para vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Y esa operación se realiza juntando a improbables socios como son las izquierdas que están representadas en el Congreso y el fujimorismo. Los convence de retirar el indulto como asunto grave de motivo de vacancia por incapacidad moral, se une el fujimorismo y luego con la operación Mamani terminan por hacerse el poder. ¿Cuánto sabía Vizcarra de esto? Su silencio absoluto, ¿no es cierto?, durante tantos meses podría decir que nada. Pero al nombrarlo primer ministro, al nombrarlo presidente del Consejo de Ministros, sus actos son los que dicen que sí fue parte de la conspiración. Y eso es lo feo en esta historia. Llegar al poder es una cosa, pero hacerse del poder es otra muy distinta. Y creo que hace 26 años Alberto Fujimori se hizo del poder por la fuerza y ahora se han hecho del poder por la conspiración. De los aliados, no el caso de Villanueva, pero el caso de Vizcarra, de los aliados del propio presidente. Y lo que a mí más me llama la atención son cosas que tienen que ver no solo con la conformación del gabinete, que ya hemos hablado acá de eso hace días, sino de la conducta de ayer del presidente del Consejo de Ministros. Ayer, en su primera conferencia después de un Consejo de Ministros, dijo cosas muy raras. Por ejemplo, que a él no le preocupaba que el Congreso de la República, violando la Constitución, la reformara vía reglamento. Porque él no iba al Congreso pensando que lo iban a censurar. Obviamente no van a censurar a su gabinete que va buscando un voto de investidura, porque si lo hicieran tendrían que disolver el Congreso y eso no lo van a hacer. Pero el hecho no es ese, el hecho es que han modificado la Constitución de manera inconstitucional, sin un procedimiento de reforma, que han limitado las funciones del presidente de la República a poquísimas, o sea, no puede hacer cuestión de confianza si no es prácticamente por la investidura y nada más, ¿no es cierto? Eso no le preocupa al primer ministro. ¿Por qué no le preocupa? ¿No le preocupa que el equilibrio entre los poderes del Estado no exista? Y eso es lo que me parece rarísimo. Porque si no le preocupa es porque tiene un acuerdo con el fujimorismo. Él ha dicho que jamás se consultó al gabinete con el fujimorismo, pero de hecho ninguno de sus miembros ha sido objetado por el fujimorismo. Ninguno. Son todos, como decíamos, funcionarios del Estado, viceministros, directores de organismos públicos descentralizados. Y bueno, algunas sorpresas. Un general, el general Huerta, que firmó el acta de sujeción. Hasta ahí uno puede decir, bueno, fueron obligados a ir, no sabían a qué iban. De acuerdo al testimonio de muchos de ellos, se les citó una reunión con carácter de urgencia y secreto, y que vayan con sus sellos. Además, incluso se les pidió, fueron todos los que tenían algún puesto de comando en ese momento, y se les leyó el acta y todos pasaron a firmar. Y si no pasabas a firmar y te para el Congreso de la República, reforme la Constitución por vía reglamentaria, lo cual es una barbaridad, porque es obligación del presidente de la República hacer cumplir la Constitución, que a él no le preocupa. Bueno, a nosotros sí nos preocupa que a él no le preocupe, porque lo que está denotando una y otra vez es que acá hay un contubernio con fuerzas que no son democráticas y que está llegando a estos niveles de satisfacción del fujimorismo, de halago, a recibir halagos a su vez del fujimorismo, no vistos, la verdad. Zavala y el presidente Kuczynski se dedicaron a sobar a Keiko Fujimori regalándoles todo lo que querían, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado, como dice bien Gustavo Gorriti, de la sobonería al halago, ¿no? Ya demasiado. Pausa. Vamos a la pausa a las 8:16 y ya viene nuestra invitada, la congresista Patricia Donaire, para hablar sobre el proyecto que tiene sobre retirar la inmunidad parlamentaria. Interesante. Y vamos a hablar de los 3 convictos que tiene el fujimorismo. ¡Convictos! O sea están con sentencias, sentenciados, ¿no? Sentenciados, escondidos en el Congreso para no cumplir su pena en prisión. Agacho. Vamos a la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
minutos, 8 de la mañana con 20 minutos. Ya estamos unidos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa y Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, Huánuco a través de Radio Huánuco y AM Tagua, todos unidos para presentar A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, sí, si tienen por favor la posibilidad de ver el video del tono del Santo en Montesinos, no se lo pierdan, ¿ah? Es de 1998. Qué buen tono, les cantan, les bailan. Ahí está nuestro nuevo ministro de Defensa, ¿no? Bien al tono. Yo les reitero lo que dije al principio. Yo entiendo que te obliguen a ir a una reunión de emergencia secreta, que te hagan llegar tu sello y que tu superior firme un acta y tú la tengas que firmar porque es un mundo de subordinación, el de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa. Y otra es que te lleven a tornear con Montesinos por su santo, pues muy diferente. A 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori, estamos con la congresista Patricia Donaire, muy pertinente su visita hoy. Ella ha presentado un proyecto para restringir la inmunidad parlamentaria, que debería estar restringida, o tal vez eliminarla. Y les voy a poner un solo ejemplo. Miren, en este momento hay 3 congresistas, 3, uno de Frente Amplio, me disculpo, 2 de Fuerza Popular, que tienen sentencias por hechos anteriores a ser miembros del Congreso, todos vinculados a la administración pública, por hechos anteriores, sentencias que no pueden ser cumplidas. El señor Raimundo Lapa Inga, de Frente Amplio, tiene una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por negociación incompatible. Esto viene de Ayacucho. El señor participó en la contratación de CAS para el proyecto especial Sierra Sur de manera irregular. Y de Fuerza Popular, Benicio Ríos Osca tiene delito de colusión agravada. Colusión, eso es un delito grave. Y el señor ahí tiene 7 años de pena privativa de libertad. A ver qué hizo el señor. Compró terrenos con precios sobrevaluados para la ejecución del relleno sanitario del distrito de Maras en el Cusco, cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. 7 años le han puesto. Y el señor Guillermo Martorell, de Tacna, también le han puesto 5 años de efectiva a su hermano y a otras 3 personas. ¿Por qué? Porque vendió un predio de la Sofra Tacna, de donde él era el titular, a la ladrillera de su familia en el 2010. Que no te pases, pues. O sea, yo si estuviera en el Congreso ya cuidaría mi cartera, pues, porque son 3 que tienen sentencias, ¿no? ¿Qué hace el Congreso? Nada, pasan los meses y inmunidad parlamentaria. El artículo 93, garantías de arresto y proceso, me protege. Congresista Donaire, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, yo tenía entendido una norma clara, que era cuando los hechos son anteriores al mandato de Congreso, y hay una sentencia firme sobre eso, eso es casi de mero trámite. El Congreso tendría que levantar la inmunidad e inmediatamente poner a disposición de la justicia a la persona que tiene que cumplir la condena. Así es, definitivamente la inmunidad no cubre a los hechos anteriores a la elección como congresista. La inmunidad te cubre desde que eres elegido hasta un mes después, ¿no? Eso para que entiendan la población significa pues que no nos pueden procesar, no nos pueden arrestar si el Congreso, el Pleno de la Comisión Permanente no lo autorizan. Pero en estos casos que han sido anteriores a la elección, esto, como tú dices, es simplemente un trámite y que tienen que pasar al Poder Judicial definitivamente, ¿no? ¿Por qué no se hace? Es que es un tema, vamos a denominarlo de compadrazgo legislativo, si queremos darle un término, ¿no? Porque lamentablemente se hace espíritu de cuerpo donde no debería hacerse espíritu de cuerpo. Por eso es que pensamos que es importante anular en definitiva la inmunidad, no establecer restricciones, porque esas restricciones hacen que ya se interprete y digan, no, pero por acá de todas maneras necesita autorización del Congreso. No. Que simplemente estemos expuestos como todo ciudadano a la posibilidad de que el Poder Judicial nos juzgue si es que cometemos un delito, bueno, ¿no? Ha sido ya, estos 3 casos que señalamos no son los únicos. En el pasado Cecilia Chacón vivió refugiada en el Congreso. Luis Galarreta también. Bueno, pero por ejemplo en otros casos no. Al señor Urtecho lo pusieron a disposición del Poder Judicial, ¿no es cierto? Al señor Anaya lo mandaron 5 años a la cárcel, al congresista come pollo. Entonces depende de quién eres, que eso es más grave todavía.
Ese es el tema, depende qué fuerza política tengas detrás tuyo como respaldo en el Congreso, ¿no? Porque estamos viendo también el caso de Yesenia Ponce, que tampoco le pasa nada, con hechos gravísimos de falsificación, Ahora, como tienen otros congresistas a los que les han pedido también levantamiento de inmunidad. Claro, ¿no? entonces vamos al tema de aquellos congresistas que ya sí cometen los actos delictivos dentro de su mandato o para ser elegidos, como mentir en la hoja de vida, por ejemplo, ¿no? Y además no solamente eso, sino que es como actividad continuada, ¿no? Sobornan a una persona, compran el silencio de otra, compran testigos, en fin, perturban la actividad probatoria, todo lo demás. Ahí la Comisión de Ética, que es una comisión administrativa para imponer sanciones administrativas, ¿no es cierto? Mira, ¿qué cuesta ponerle a Yesenia Ponce 120 días de suspensión? Por supuesto, no es una comisión que sancione penalmente o nada. que te destituya. Hay sanciones que son de suspensión, como tú dices, que puede ser de 120, 30, de 60 días, lo que sea, pero hay que dar una muestra de objetividad en el actuar, porque no son hechos, pues, que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Son hechos gravísimos, además que había una investigación periodística muy seria que lo hemos visto todo el Perú, ¿no? Hasta sus amiguitos fantasmas del colegio. Eso es todo, terrible. Todo, Sí. tenía amigos fantasmas, la congresista Yesenia Ponce. Ahora, la gente se preguntará, que no ha sido educada en Derecho, ¿por qué existe esta institución? Y creo que ahí sí usted nos puede dar una buena explicación, porque sí tiene una razón de ser. Pero es una razón histórica, ¿no? Viene desde el siglo XVIII en Francia, cuando sale toda la teoría de la separación de poderes, que el Ejecutivo y el Legislativo tenían que tener funciones independientes, y una forma de proteger al Legislativo de la injerencia del monarca, del Ejecutivo, para que los congresistas pues puedan realizar su función sin la coacción del Ejecutivo. Exacto. Pero en este momento las cosas y la historia ya cambió. Esa separación estricta no existe, hay un mecanismo de colaboración, el tema de los decretos legislativos en los que el Ejecutivo también puede legislar, y hay un tema pues de corrupción enorme. Ese es el tema. Ahora, hay que decir una cosa, que no estén sujetos a mandato imperativo, esa parte podría quedar, ¿no es cierto? Claro. Pero no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos. También. Por supuesto, porque si no ya te limita la libertad de expresión. Exactamente. Ok. Ahora, no pueden ser, ese es el tercer párrafo del artículo Ese es el que 93. estamos suprimiendo. Suprimiendo. Ese es el Absolutamente. proyecto. Se suprime el artículo del tercer a la bestia. Sí. Me gustan esas soluciones. Miren qué dice. No pueden ser procesados ni presos, o sea, garantías de inmunidad de proceso y arresto, sin previa autorización de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber sido cesados sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad. Pero y date enjuiciamiento. cuenta que en todo caso, así sea delito flagrante, tiene que pasar por el Congreso o la Comisión Permanente. O sea, Así es. siempre está el candado. Así es. No hay la posibilidad de que de frente pase el Poder Judicial. Entonces, Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, lo hemos visto en videos, que el señor Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, efectivamente la Fiscalía considere que en esas conversaciones se ha cometido un delito, que hay por lo menos tráfico de influencias, ¿no es cierto? ¿Se necesitaría una acusación constitucional? No. No. Porque de frente, si nos volamos Claro, este artículo, porque hay flagrancia. la Fiscalía, en flagrancia, ¿no es cierto?, abre investigación, lo cita, etcétera, y finalmente le sigue proceso y determina finalmente si son culpables o inocentes. Hoy tenemos que ir a un procedimiento en el Congreso previo, no por infracción de la Constitución, sino por delito. Así es. Hay que modificar el artículo 100 también, y establecer si son culpables o no. Si el Congreso determina que no son culpables, no se les puede tocar hasta un mes después de dejado su mandato. Y aún así, ¿no es cierto?, pueden tener beneficios todavía siendo congresistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los vuelven a reelegir? Que es lo que ha pasado varias veces. Ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros. pero por supuesto, continúa la inmunidad protegiéndolo, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tema de nunca acabar. De nunca acabar. El caso de Cecilia Chacón es emblemático. Por No. eso Rosa María es serio, y creo que la población en ese sentido nos tiene que apoyar con la presión que pueden ejercer desde sus opiniones para que los congresistas Ahora, puedan aprobar este y proyecto. Mira, ¿no? Yo estoy convencida de que esto tiene mucho valor Mm. y que hay que ser muy valiente para proponer esto. Pero los 129 congresistas deben haber volteado y mirado y dicho, ¿qué le pasa a Patricia Donaire? O sea, ¿por qué? O sea, se volvió loca.
Le he dicho, Patricia, no reflexiona. Esto te hace bien a ti. Esto es por tu bien. Bueno, esto nos protege. bueno, Eso tiene 200 años de historia. Tú no puedes volártelo así. Sí, pues, pero hay un principio también en derecho que es el de la primacía de la realidad, ¿no? Y la realidad es la que nos está mandando en estos momentos a hacer modificaciones. La primacía de la realidad. Eso es verdad. La primacía de la realidad es un principio muy importante, sobre todo en derecho laboral, ¿ya? Pero es que el mensaje está claro. Ahora, ¿hay alguien que le haya expresado su simpatía por la derogatoria de este? Pues fíjate que Aunque aunque parezca parezca mentira, ¿Ya? todo el grupo de los Avengers que están metidos en estos videos son los que han querido firmar el proyecto. Bueno, es que ¿no? ellos deben pensar una cosa que es cierta. En estas circunstancias, yo prefiero seguir siendo congresista y que me juzgue el Poder Judicial. Porque si este artículo no existe, yo sigo siendo congresista y estoy en proceso en el Poder Judicial. Y cuando termine mi proceso en el Poder Judicial le dirá al Congreso, el señor ya no puede ser congresista porque se va a Canadá. Ya, Exacto. ya, listo. Pero no así. ¿Te das cuenta? El tema acá es que desafuero primero, entonces te votan. Y al votarte llaman a tu accesitario. Así es. Entonces, evidentemente, estas personas no quieren que llamen al accesitario. ¿Qué es lo que quiere efectivamente el Keiko Fujimori? Bueno, El hay una problema- cacería de brujas terrible, Rosa María. ¿Ah, sí? ¿No? Tratando de manchar honras a como dé lugar para poder tapar de alguna forma el tremendo lodo que hay por un lado, con pequeños y diversos escandaletes que puedan surgir para evitar pues concentrarse en el tema de fondo, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema de fondo es que no tenemos partidos políticos. Bueno, Si tuviéramos eso sí. partidos políticos, o sea, organizados, estructurados, con presencia nacional, etcétera, etcétera, el primer filtro sería A, quién llevo al Congreso, B, cómo hago disciplina dentro de mi partido. Pero es que eso se planteó, ¿no? Cuando teníamos el grupo de reforma dijimos, Ahora tiene vamos a que ir- fortalecerse los partidos, tiene que haber una ideología que nos una alrededor y no solo, y la figura de los invitados, y me incluyo Rosa María, porque yo siempre soy invitada. 5 veces invitada. He sido invitada a partidos políticos. 2 veces triunfante. Exacto. Entonces, eliminar la figura de los invitados. Estemos alrededor de una ideología que es lo que va a hacer que permanezcamos unidos durante los 5 años. No vamos a estar unidos alrededor de un programa de gobierno que a veces ni se cumple. Por eso es que decimos, oye, ¿qué pasó? Me prometiste eso y no hiciste. Además, si no llegas al poder, ¿qué programa de gobierno vas a cumplir? Exacto, ¿no? ¿No? Entonces, cuando dan la espalda a ese programa o esa